Vamos a la palabra del Señor. Mire lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 41. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Notemos que la parábola que está hablando el Señor, hay una parábola anterior que es del rico insensato, ese rico que construye graneros, y también parte hablando acerca de los siervos que están velando cuando el Señor viene por ellos. Entonces el versículo 42 dice: y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Versículo 44. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo, note por favor, ahí nos vamos a centrar en esta tarde, versículo 47, dice: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas aquel que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel que se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Muy bien, ¿cómo está eso? Ya con eso nos vamos para la casa, ¿verdad? Tome asiento, por favor. Yo no sé si dejar que se sienten o no, porque tienen cara de sueño. Le decía a los hermanos de la mañana, parece que ustedes, no sé si están atentos, están meditando, porque algunos estaban así. Y ahora con las mascarillas, entonces... Muy bien. Mire, por favor, estamos hablando acerca de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, de alguna forma, es la expresión de Dios, de su naturaleza. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, es cómo el Señor expresa su naturaleza. Y eso entonces debemos entender, y todos conocemos, lo podríamos recitar. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: no se conformen a este siglo. No se conformen. La primera cosa para poder comprobar, para poder disfrutar y para poder conocer y para poder entender, es que yo no me debo conformar. Dice: no se conformen a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Quiere decir que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Mire por favor otra vez: la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La de nosotros muchas veces no es ni buena, ni agradable, ni perfecta. Pero el tema es que muchas veces, aunque nuestra voluntad no es tan buena, aún la queremos hacer. Y aún así, mire cómo somos nosotros. Todos los hombres tendemos a ser así. Aunque hemos visto el resultado de ejercer nuestra voluntad y los fracasos que han llevado, aún a veces la seguimos haciendo. Sin darnos cuenta, muchas veces por hacer nuestra voluntad vivimos constantemente fracasos, hiriendo a personas, lastimando a la gente, sufriendo las consecuencias de las malas decisiones, pero aún con todo eso seguimos haciendo lo malo. Y cuando digo lo malo, tiene que ver con lo que yo quiero hacer y no lo que Dios me pide que yo haga. Y a veces lo peor no es solamente que yo hago algo contrario a lo que la Biblia dice, sino que lo justifico. Justifico haciendo cosas malas. Por ejemplo, diciendo: es que todo lo hacen, es que esto no es tan malo, es que bueno, yo no soy tan malo, no le hago daño a nadie. El tema no es si usted es bueno o es malo, porque eso es muy difícil definirse uno mismo. El punto es si usted cumple o no la palabra de Dios, porque lo único que Dios respalda y donde usted recibirá todo el
la gracia de Dios para poder vivir es a través de su bendita palabra. Es que usted haga la voluntad de Dios. Y note por favor que muchas veces haciendo la voluntad de Dios míreme por favor, vamos a sufrir. Pastor, ahí se puso complicada la cosa. Claro que sí. A veces haciendo la voluntad de Dios sufrimos, lloramos. A veces haciendo la voluntad de Dios somos acusados. Vea usted a Daniel, oraba 3 veces al día. Y haciendo la voluntad de Dios, orando, buscando al Señor, lo acusaron y lo metieron a un foso. Haciendo la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios, los hebreos fueron metidos a un horno de fuego. Haciendo la voluntad de Dios, nuestro Señor fue crucificado. Haciendo la voluntad de Dios, Pablo fue apedreado, azotado y muerto en Listra. Haciendo la voluntad de Dios, los discípulos, cada uno de ellos fueron algunos crucificados, otros descuartizados, otros decapitados, haciendo la voluntad de Dios. Pastor, entonces, porque no se trata de que pensemos que haciendo la voluntad de Dios las cosas siempre van a traer inicialmente como alegría o satisfacción, gozo, placer. No inicialmente, pero el final de este asunto es lo más importante. Que podamos tener una mirada hacia lo eterno y no hacia lo temporal. Por eso el apóstol Pablo dice que si sufrimos aquí, reinaremos allá. Ahora no les quiero echar abajo toda su vida, porque ya algunos dicen mejor no hubiera venido al culto de las 19 horas. Está media complicada la cosa. Pero les quiero decir que donde usted encontrará no placer, sino plenitud, será haciendo la voluntad de Dios. El mismo que manda que hagamos algunas cosas, también sanará aquellas heridas que la gente de pronto provoca. Miraremos y disfrutaremos del respaldo de Dios, de la gracia de Dios. Hermano, no hay nada más grande que la presencia de Dios en la vida del creyente. Lo voy a volver a decir eso. No hay nada más grande ni más profundo que la presencia de Dios en la vida del creyente. No hay nada más hermoso que sentir su presencia. Yo no sé si a usted le ha pasado en algún momento difícil de su vida. Yo he estado en momentos difíciles llorando con mi cara en la tierra y en el barro, llorando por algunas situaciones que he tenido que vivir. Claro que son dolorosas porque en el mundo tendremos aflicciones y a veces hay situaciones que te pegan muy profundamente en el corazón. Pero lo que he hecho, he ido a las plantas del Señor a expresarle el dolor que siento por lo que estoy viviendo, y lo que Dios hace es llenarme con su presencia, que su Espíritu Santo puede tocar mi interior. Y cuando la presencia de Dios toca la vida del hombre, aquellas cosas que afectaron el alma son sanadas por causa de la presencia de Dios en la vida del creyente. Si usted ha sentido alguna vez la presencia de Dios, sabrá que ninguna cosa que se levante en contra de nosotros, que ninguna herida que el hombre te pueda provocar es más fuerte, más gloriosa que sentir la presencia de Dios. Que lo que el hombre hace no se compara a lo que Dios hace, que lo que el hombre dice no se compara a lo que Dios dice. Que el hombre se levanta en contra de nosotros para herirnos, pero el Señor está presto para sanarnos. Que es verdad que a veces nos golpean, por supuesto que muchas cosas golpearán nuestro corazón, que muchas veces tendremos que llorar, pero el Señor es nuestro consuelo. Se nos prometió la obra del Espíritu Santo para sanarnos, para levantarnos, para ayudarnos. Tenemos al Espíritu Santo como un paracleto, tenemos al Espíritu Santo como ayudador. Él está a favor de la iglesia. Toda la obra del Espíritu Santo está a favor de la iglesia. La pregunta es, entonces, si tenemos el reino de los cielos a nuestro favor, ¿qué cosa podemos temer que haga el hombre? ¿Qué cosa podemos temer que la gente pueda hacernos? ¿Qué será tan difícil que Dios no pueda sanar? ¿Qué será tan difícil que Dios no pueda consolar? Por eso la Biblia dice, el apóstol Pablo separa la verdad de la palabra y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque hay una verdad, una palabra en donde estoy cimentado.
La presencia de Cristo en el hombre no es relativa, es una verdad en nuestra vida y la disfrutamos, la podemos sentir. Y cuando sentimos su presencia, cualquier presencia que no sintamos se vuelve irrelevante. ¿Se puede ir a alguien? Claro que sí. Pastor, si usted supiera mi historia, el abandono, el dolor, la frustración, la amargura, los abusos, las violaciones, las estafas, la verdad es que todo eso usted puede tener un listado. Y créame que conozco gente, y a mí a veces me da hasta tristeza o me da, ¿cómo es la palabra?, vergüenza. Un día conté un testimonio, parte de mi testimonio, y luego me senté, estábamos con unos pastores, conté mi testimonio. Ellos me pidieron que lo contara, lo conté, y yo sentía que mi testimonio era triste cuando escuché el de ellos, hermano. Me sentí tan avergonzado del mío y dije, esto no es nada. Ellos tenían un testimonio tan lamentable, tremendo, triste, hermano, que usted escucharlo le dan ganas de llorar. Y usted no puede pensar cómo hay gente que sufre tanto, con tantas carencias, tantos abusos, tanta maldad en el corazón de gente que puede dañar la vida de niños. Y quizás usted es parte de aquello también, con testimonios que de pronto ni hablamos y es mejor ni recordarlos, que incluso la mente hasta algunos los bloquea, los deja en un lugar para que no generen tanto dolor. Pero ese hombre era un pastor. Cuando hablábamos yo me recordaba y le dije, es verdad, todo eso le hicieron a ese niño, todo eso le hicieron a ese joven, pero en Cristo tú eres una nueva criatura. Y la Biblia dice que las cosas viejas pasaron y todas aquí son hechas nuevas. Y entender que una persona puede tener tantas heridas desde la niñez hasta la adolescencia y aún la adultez, y el Señor con su gracia, su amor, su poder, todo lo puede sanar. El Señor dice en la palabra en el libro de Job, olvidarás tu miseria o serán como aguas que pasaron. Uy, qué fuerte. Olvidarás tu miseria o serán como aguas que pasaron. Qué hermoso. La vida te será más clara que el mediodía. Dormirás seguro, no habrá quien te espante. Muchos suplicarán tu favor. Qué hermoso. Lo que hace el Señor en la vida de un hombre, que no importa lo que la gente hizo, se vuelve irrelevante lo que la gente haga cuando el Señor mete su mano. Por eso hacer la voluntad de Dios, insisto, no necesariamente es fácil. No es fácil. Por eso mucha gente no la hace, porque es más fácil hacer lo que yo quiero que someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Estamos tan acostumbrados a hacer lo que queremos, a que es más, si no lo hacen en un lugar, voy a ir a esta congregación, y si no hacen como a mí me gusta, me voy a ir a otra donde me sienta cómodo y las cosas las hagan como a mí me gusta. Y el tema es que no te deja formar. Constantemente buscas un lugar donde te sientas cómodo y no donde sea formado. Es más, escribía una frase en mi celular anoche y yo decía, la gente busca un lugar para congregarse, pero no una casa para formarse. La gente busca un lugar para congregarse, un salón que tenga algunas, que sea adecuado para mí, pero no busca un lugar donde te formen. A nadie le gusta que tomen puntos duros de nuestra vida. Me gustaría escuchar de pronto temas que hablen solamente de todo lo que Dios te va a dar, pero también la Biblia habla de lo que Dios quiere sacar de ti. Y es mucho más importante a veces sentirnos incómodos, pero formados. La casa de Elí falló y cayó, y la gloria fue quitada de la casa de Elí porque la cabeza no estaba cumpliendo su lugar, porque no estorbaba a sus hijos, veía el pecado de ellos y no los estorbaba, y Dios dejó de hablar. La Biblia dice, antes que la lámpara se apague, no había visión con frecuencia. Y tenemos una generación justamente así, que tiene ritos, que hace cosas, que cumple protocolos, pero que ya no respeta ni honra la casa del Señor. Y cuando digo eso, amado, no es que usted, las murallas, no es eso, es la presencia de Dios en nuestra vida. Se nos ha enseñado a través de la Escritura que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Diga amén, diga gloria a Dios.
¿Están acá todavía? Bueno, entonces lo importante es que podamos hacer la voluntad del Señor al precio que esto signifique, porque nadie dijo que sería fácil. Usted un día pasó, yo no sé si pasó o no, pero usted pasó a las aguas del bautismo. Si no, en marzo haremos bautismo, así que prepárese. Si alguien no es bautizado, vamos a bautizar en marzo. Y quizás usted pasó a un altar y usted le dijo: Señor, te entrego mi vida. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque el Espíritu Santo lo convenció de pecado, de juicio, de justicia. No porque un predicador lo convenció de que tenía que pasar adelante. Qué triste sería que finalmente la gente pasara obligada. Pero si el Espíritu Santo a usted lo convenció y está aquí por una convicción del Espíritu Santo de pecado, lo que provocó ese día es que usted pudo ver algo que no podía ver sin la obra del Espíritu Santo. Nadie puede ver su pecado a no ser que la obra del Espíritu Santo se lo permita ver. Voy a volver a decir eso. Nadie puede ver su pecado. Es más, usted puede estar con borracho diciéndole: pero mira cómo estás. Yo he estado con gente borracha, cuidándolos, atendiéndolos, hablando con ellos, y de pronto uno le dice: pero mira cómo estás. Estás en la calle, estás completamente orinado, perdiste tu familia, perdiste tu trabajo, perdiste tu dignidad, estás perdiendo tu salud, te estás muriendo. Y uno, aunque le cuente todo eso, le diga tantas cosas, ellos van a decir: sí, es verdad, perdí mi casa, mi familia, mis hijos, nadie me quiere, perdí el trabajo, estoy perdiendo mi salud, ya no tengo dignidad, me orino los pantalones, ya no veo a mis hijos hace días, se avergüenza de mí. Y con todo lo que usted le pueda decir, él no puede salir de ese lugar. Algunos que ni siquiera lo ven. Hay personas que ni siquiera pueden ver el pecado que abunda en ellos. ¿Por qué, pastor? Porque solamente por medio del Espíritu Santo podemos ver la realidad de nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo viene a la vida del creyente, el creyente, como viendo en un espejo, el Señor te permite ver la maldad muchas veces que habita en nosotros, el pecado que abunda, y que nosotros, hermanos, podemos creer que somos buenos hasta que nos paramos delante de la santidad de Dios. Y cuando estamos delante de la santidad de Dios, ¿sabe lo que te provoca? Tirarte al suelo, pedir perdón y sentir que en realidad estás lleno de pecado y que necesitas de alguien que te ayude, porque tú no puedes con eso. Y eso es lo que te impulsa en un momento a levantar la mano, a pasar a un altar, a ir a las aguas del bautismo, a confesar tus pecados. No porque quieras decir y reconocerlo, porque a nadie le gusta reconocer de sí mismo los pecados que ha cometido, y menos tiene la posibilidad de arrepentirse o cambiarse de dirección. No podemos. Entonces, cuando levantas la mano, lo que se sabe es que fue la obra del Espíritu Santo que te permitió ver aquello que sin la obra del Espíritu Santo no podías ver. Y ahora que eres expuesto a eso, lo que quieres es cambiar, pero no puedes. Pero ahí te toma el Espíritu Santo y te dice: como tú no puedes, yo te llevo, yo te ayudo, yo estoy contigo, te voy a llevar, vamos a cambiar de dirección. Tú no puedes, pero me han dado a mí como Paracleto, yo soy tu ayudador. Y comienza el camino llamado arrepentimiento. Y es que el Espíritu Santo empieza a conectar tu vida con la verdad y con la justicia, y comienzas a caminar en la verdad de la palabra de Dios. Y ahora ya no es que fuiste a una terapia para dejar el alcohol, es que la nueva naturaleza de la obra del Espíritu Santo en ti ya no quiere recibir lo que antes te dañaba. Y ahora ya no te sientes bien pecando, mintiendo, adulterando, fornicando, robando. Ya no te sientes bien. Lo que quieres es seguir la santidad del Señor, y por una cosa de naturaleza, no por explicación, sino por transformación, comienzas una nueva vida en Cristo. No es explicación, no es que yo te explique lo malo, sino que es la obra del Espíritu Santo que genera transformación en nuestra vida. Reciba eso, mi amado. Y por eso debemos orar para que el Señor. Por eso la gente cuando llega me dice: pastor, yo no voy a la iglesia, es que yo soy tan malo. Usted supiera, yo soy súper complicado. Y digo: pero es justamente bienvenido, bienvenido, qué bueno que vino.
Aquí estamos todos los complicados. Dígame, por favor, no me dejes solito en esto. Aquí estamos todos los traumados, los que hemos pasado 1000 crisis, todos los que no calificábamos. Y como dijo el apóstol Pablo, y de los pecadores, yo soy el primero. Si hay alguien que levante la mano, yo soy el primero, lleno de pecado. Pero Dios, que es rico en misericordia, con que nos amó. Qué hermoso. Aún nosotros, estando muertos en delitos y pecados, nadie daba un peso por nosotros, y Él por gracia nos salvó. Y esto no es de nosotros, esto es un don de Dios. Qué hermoso, hermanos. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso? Aleluya. Él se merece toda gloria, toda honra. No sé si usted lo puede percibir. El Espíritu Santo golpeando. No podemos solos. Necesitamos su ayuda. No sé si lo puede sentir, la presencia de Dios. Mientras hablamos, hay una gracia del Señor que se mueve.